lo que significa este 20 de julio para Colombia. Hola, soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, ciudadano, abogado y congresista colombiano. Bienvenidos a Píldoras del Saber, el espacio donde analizamos con claridad y sin rodeos los hechos que están moldeando la realidad política y democrática en Colombia y en el mundo. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio. Hoy es 20 de julio de 2026 y quiero hablarles de esta fecha porque este año no se parece a ninguna otra fecha. Colombia conmemora 216 años de independencia, pero hoy también se cierra un ciclo de gobierno y se abre otro. Gustavo Petro pronuncia su último discurso ante el Congreso de la República como presidente en ejercicio e instalamos un nuevo Congreso para el periodo 2026-2030. Vale la pena entender el origen de esta fecha y lo que significa cada uno de estos hechos que ocurren hoy mismo. Empecemos por el principio, porque conviene recordarlo aunque lo sepamos de memoria. El 20 de julio de 1810 no fue el día en que Colombia se independizó de España. Eso tomaría más de una década de guerra, sino el día en que estalló el movimiento juntista en Santa Fe de Bogotá. El episodio del florero de José González Llorente es, en realidad, un pretexto simbólico. Una discusión aparentemente menor entre criollos y un comerciante español que sirvió de chispa para canalizar un descontento que llevaba años acumulándose, entre otras cosas, porque la corona exigía préstamos forzosos a los criollos para financiar las guerras de un rey que estaba preso en Francia. La genialidad de esa jornada estuvo en entender que un pueblo a veces no se moviliza por un tratado de 20 páginas, sino por una ofensa que todos pueden entender en segundos. Ese mismo día se instaló la primera junta de gobierno y desde entonces el 20 de julio quedó fijado en la Constitución como una de las pocas fechas que no se trasladan al lunes más cercano, a diferencia de la mayoría de festivos que sí se mueven por la ley emiliana. Por eso, además del desfile militar y la celebración popular que se vivió hoy en todo el país, el 20 de julio tiene una función constitucional que muchos colombianos desconocen. Es el día en el que por mandato de la Carta Política el Congreso debe instalar su nuevo periodo de sesiones y el presidente de la República está obligado a presentarse ante el Capitolio. Esa obligación es la que convierte cada 20 de julio en un termómetro político y este año en un momento particularmente decisivo. Hoy, Gustavo Petro pronuncia su último discurso ante el Congreso de la República como jefe de Estado en la instalación de la legislatura 2026-2030. No es un cierre cualquiera. Es la despedida institucional de un gobierno que entrega el poder en pocas semanas, con la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, prevista para el 7 de agosto. Se espera que Petro dedique buena parte de su intervención a hacer un balance de sus 4 años, la reforma laboral, la entrega de tierras, la reducción de la pobreza y de la mortalidad infantil, la baja en la inflación y los avances parciales hacia lo que llamó la paz total. También es previsible que sectores de oposición, gremios y organismos de control cuestionen varias de esas cifras, como ya ha venido ocurriendo en los días previos. Además, este 20 de julio rompe con una tradición no escrita. Los presidentes salientes suelen usar sus últimas semanas para despedirse con discreción, pero Gustavo Petro decidió lo contrario, convocando movilizaciones ciudadanas en Bogotá que buscan proyectarlo como una voz activa de oposición una vez entregue la banda presidencial. El otro hecho central de la jornada es la instalación del nuevo Congreso.
Hoy toman posesión 103 senadores y 182 representantes a la Cámara, elegidos en las legislativas de marzo para el cuatrenio 2026-2030, y uno de sus primeros actos es la elección de las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2027. Ese proceso ha estado marcado por una disputa que revela algo importante sobre el nuevo gobierno. La coalición que llevó a De la Espriella al poder no es un bloque homogéneo, sino una alianza entre fuerzas que compartieron un adversario común, Gustavo Petro, pero no necesariamente un mismo proyecto político. Parte de esa conversación se ha dado alrededor de la presidencia del Senado, un cargo que por tradición suele recaer en la bancada mayoritaria afín al gobierno entrante. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder de nuestro partido, ha sido claro en el mensaje de fondo. El Centro Democrático respaldará los proyectos del gobierno de la Espriella que respondan a los compromisos asumidos ante el país y que beneficien a Colombia. Ese respaldo, eso sí, viene acompañado de unos principios que el partido ha defendido siempre: observancia rigurosa de la ley, rechazo a cualquier práctica de persecución política contra el adversario y ningún espacio para pactos de impunidad. Ese es, en últimas, el lineamiento con el que el Centro Democrático llega a esta nueva legislatura: colaboración activa con el gobierno desde la coherencia con los valores que nos han definido como colectividad. Hay todavía un tercer escenario que conviene mencionar, porque completa el retrato del país que recibe Abelardo de la Espriella. También hoy, el presidente electo se reúne con el gobernador de Antioquia en el Túnel del Toyo, una obra que ese departamento ha convertido en símbolo de su relación con el nuevo gobierno. Antioquia fue una de las regiones que más respaldó a Abelardo de la Espriella en las urnas, y ese encuentro anticipa la hoja de ruta que el gobierno departamental buscará plantear en las próximas semanas. En medio de este reacomodo institucional, hoy instalamos un nuevo Congreso, y yo asumo mi curul como representante a la Cámara por el departamento del Tolima, en un momento de definición del rumbo de mi partido, una colectividad que se declara de gobierno y dispuesta a apoyar las iniciativas que considere positivas para el país, pero que al mismo tiempo exige garantías, vigila de cerca el uso del Poder Judicial y no está dispuesta a diluirse frente al nuevo oficialismo. Ese es, en el fondo, el terreno político sobre el que empieza esta legislatura. El 20 de julio de 1810, un florero fue apenas el pretexto para independizarnos de una corona. El 20 de julio de 2026 no necesita pretextos. Celebramos la independencia mientras el país cierra un gobierno, instala un Congreso nuevo y empieza a definir el equilibrio de fuerzas que va a marcar los próximos 4 años. Para comprender a Colombia, hay que entender también estos días bisagra en los que la historia y la política del presente se cruzan en una sola jornada. Soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar y les doy las gracias por acompañarme una vez más en este episodio de su podcast Píldoras del Saber. Si esta información te fue útil, compártela, coméntala y debátela si es el caso. Hasta el próximo episodio.